Muy buenos días, bienvenidos todos a este seminario, a este IBEX 35 minutos, ya sabéis, pues bueno, seminario donde lo que hacemos es analizar esas acciones del selectivo español y alguna otra acción que podamos ver en mercados atractivos europeos o americanos. Yo soy Jaime Díez, Account Manager en XTB, Xtrade Broker. Por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problema. Bueno, pues para dar comienzo de nuevo a una sesión negativa, una sesión de color rojo, rojo pasión, en los mercados financieros. Vale, me confirmáis que todo ok, que todo bien. Así que bueno, pues vamos a ello, ¿de acuerdo? Permitidme, porque me han cambiado hoy en el, en el morning los colores de las velas. Así que permitidme que los cambie otra vez. Y bueno, y ahora sí nos ponemos ya y empezamos, como es habitual, a ver en este caso el índice, el IBEX 35, pero nuestro índice. Vemos que a pesar de la horrible semana, de la horrible jornada que estamos viviendo hoy, está aguantando a pesar de la mala semana también, que terminábamos el viernes pasado, caídas superiores al 3%, vemos cómo aguanta esos 8.230 puntos que, como señalamos, ya lo habíamos comentado hace unos días, es un nivel importantísimo para el selectivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ese otro mínimo, por lo tanto, aguantar esta zona es clave, es muy importante. Vimos también los niveles de sobreventa muy elevados, hemos visto pérdidas puntuales, ¿de acuerdo? Estrictamente puntuales el martes pasado, si no me equivoco, el miércoles pasado, donde se perdieron temporalmente esos mínimos anteriores, pues bueno, formando ciertas divergencias, pero aún así, es decir, a pesar de estas divergencias, tampoco hay que dar de momento, no hay que ser excesivamente optimistas. ¿Cuándo podemos ser optimistas? Si rompemos el 8.800. ¿Y con qué objetivo podemos ser optimistas? Pues bueno, con volver a hacer un repunte pues de 1.000 puntos por debajo de los 10.000, ¿vale? Quedarnos en esta zona al nuevo paso de la tendencia bajista, pero que no se nos olvide eso, que tenemos aquí una tendencia bajista que, salvo esta ruptura que terminó, pues bueno, pues fijaros en agosto con un gap, ¿de acuerdo? Es decir, en agosto incluso con un gap bajista la volvieron a perforar, se recuperó, pullback, un par de días, unos días, 2 semanas de tonteo y finalmente se volvió a perforar la baja con un gap bajista. Pues bueno, pues ese tiene que ser el límite para nuestros rebotes, ¿de acuerdo? Si buscamos un rebote límite, esta zona de aquí, que ojo que sería un así muy atractivo, estamos hablando ahora mismo 1.500 puntos, sería un rebote muy atractivo, con algunas acciones que puedan subir fácil en torno al 20%, 25%, 30%, pero insisto, modo rebote de momento, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al IBEX. En cuanto al eurodólar, pues bueno, también una situación extremadamente insólita bajo mi punto de vista, tras los datos que vimos durante la semana pasada. Es decir, sí es cierto que el dato de creación de empleo no agrícola fue negativo, se revisó incluso la baja el del mes de diciembre, pero la tasa de desempleo bajó al 4,9, los datos en macro no han sido muy negativos, muy por debajo de lo esperado, y sin embargo, pues bueno, aquí vemos a ese eurodólar por encima del 1,11, bueno, coqueteando con niveles importantes. ¿A qué debemos achacar quizá este movimiento? Os diría que sería en parte a la apreciación del euro como activo refugio, que ya señalábamos también el año pasado ese comportamiento que estaba teniendo. Sin embargo, gran parte del movimiento ha venido de la mano del dólar, ¿de acuerdo? De una caída, de una depreciación del dólar, porque el mercado empieza a barajar que no se van a subir los tipos 4 veces, sino que pueden subirse 2 o incluso hay quien rumorea que ninguna vez se van a subir los tipos, y ya los más agresivos, por supuesto, hablan de incluso de nuevo una bajada para hacia final de año. ¿De acuerdo? Yo creo que son visiones muy agresivas en ambos casos, que no creo que se lleguen a producir, pero bueno, en el mercado todo es posible y lo que tenemos que hacer es acompañar a ese mercado y la dirección que esté cogiendo. Y bueno, ya por tener otro activo también como referencia de ese riesgo, el Bund alemán, ¿de acuerdo? Ese bono alemán a 10 años, pues bueno, nuevos máximos, situación de sobreventa, fijaros, supera holgadamente, que yo pensaba que no iba a ser capaz de superarlos, es decir, yo pensaba durante el año pasado que no iba a ser capaz de superar de nuevo esos niveles de 161, 160,8, porque estábamos en plena burbuja de la QE y sin embargo, pues bueno, pues fijaros lo que nos hemos encontrado.
acuerdo? Con una ruptura clarísima al alza y donde precisamente estos niveles 160, 160, 160,8 pueden actuar como zona de soporte siempre y cuando veamos pues eso, pues una contención en ese bono. Y además lo veremos de la mano de las bolsas, es decir, veremos al bono caer y a las bolsas rebotar, ¿vale? Es decir, va a ir completamente de la mano esas dos operaciones y posiblemente también al eurodólar caer. Veamos, pues bueno, esos tres movimientos, esos tres escenarios. Dicho esto, es decir, visto ya cómo está la situación, lo único, bueno, lo más preocupante es esto, el DAX. Decíamos que el IBEX aguantaba la zona, el DAX pierde el 320, por lo tanto, ahora mismo alguien está equivocado, o el DAX o el IBEX, uno de los dos se ha equivocado, o bien el DAX con este exceso de caída, y lo que nos está denotando es que precisamente va a tener un comportamiento peor al del IBEX 35, o de momento el que se está equivocando es el IBEX al aguantar esos niveles, viendo cómo pues bueno, pues uno de los principales catalizadores está cayendo hoy casi del orden de 300 puntos. Tras eso, pues pasamos ya, que no pudimos dar el seminario de la semana pasada, ¿de acuerdo? Pues bueno, esos problemas técnicos, esta vez entiendo que sin ningún tipo de problema, y pasamos con Abertis. Ya decíamos, buen rebote desde 12, comentaba yo hoy en radio que era importante que aguantara ese 13.43, que cerrara, pues bueno, no diariamente, pero sí semanalmente por encima de ese 13.43 para poder atacar otros niveles. De momento no está siendo así, de momento, pues bueno, predomina ese escenario bajista que vamos a volver a dibujar, ¿de acuerdo? Vamos a marcar, esta es una que no me disgusta para nada, y podemos, bueno, sí, podríamos coger esta zona, ¿vale? Estas dos de aquí. Y luego podemos coger otra un poquito más agresiva, ¿vale? Y que nos trace por aquí, ¿de acuerdo? Esta la vamos a poner de otro color. Vamos a ponerla en azul celeste. Podemos tener esta otra como la más agresiva, ¿de acuerdo? Esta otra tendencia, que también la podríamos extender si queremos por aquí, ¿de acuerdo? Y veis que tenemos dos tipos, una mucho más vertical, la más acelerada, fijaros desde los picos de septiembre, ¿de acuerdo? Y otra, pues bueno, pues de más largo plazo, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, conflictiva esta zona, y aquí lo que tenemos es precisamente, pues eso, como esos rebotes. En el caso de Abertis se nos pueden frenar en niveles de 14.14, 13.70, en fin. Esta zona de aquí puede ser la idónea para abrir posiciones cortas o para incluso cerrar, bueno, para cerrar esas posiciones largas o incluso tomar esas posiciones cortas, ¿de acuerdo? Como por aquí pueden empezar ya los miedos y la presión, y en todo caso, como máximo de las subidas, niveles de 15 euros, difícilmente supere los 15 euros, ¿de acuerdo? Y si lo hace, puede ser más un movimiento casi extremo que otra cosa. ACS, pues bueno, aquí vemos al hilo del IBEX, ¿de acuerdo? Fijaros, muy similar al IBEX, aguantando esos niveles de mínimos, y como, pues bueno, perder esos niveles de mínimos, que nos coincide con estos de aquí, le va a provocar, igual que al IBEX, le puede provocar 1000 puntos más de caída. Aquí nos podemos ir, pues bueno, pues a ese 19.36 en ACS, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esa es la situación. Fijaros la enorme verticalidad de la caída, el canal, pues se lo proyecta, es decir, este canal bajista queda ya, pues bueno, pues con proyección bajista, es decir, ya no pasas el canal. Vamos a respetar esta línea, ¿vale? La base la vamos a respetar, vamos a quitar esta, porque podríamos hacer la vuelta al pullback a estos niveles, que además podría coincidir quizá, sí, yo creo, bueno, por aquí os iba a comentar, ¿vale? A esa zona de 23.6, pero posiblemente el rebote sea algo más amplio, se nos vaya, pues es un pelín más arriba de 23.6, más buscando los 24 euros en ACS. Amadeus, que bueno, hoy amanecía con rebaja en la recomendación, y bueno, y fijaros cómo se lo ha tomado, ¿vale? Con Amadeus éramos optimistas el año pasado, en la última parte del año pasado, porque había recuperado muy bien. Nos extrañaba porque estaba haciendo una posible figura de cuña de continuación bajista, pero bueno, estábamos viendo cómo los mínimos eran cada vez más altos en Amadeus, como a pesar de no ser capaz de romper, los mínimos eran cada vez más altos, y eso era muy positivo. ¿Qué ocurre? Que pierde la tendencia, y la pierde con una claridad importante, y bueno, y desde esa pérdida de la tendencia, fijaros, horrible, es decir, horrible. Podríamos ver una recuperación esta semana a niveles de 34. ¿Vale? Podríamos ver que recupera ese medio euro que ahora mismo está perdiendo, y que cierra la semana por aquí. De hecho, sería importante para Amadeus, sería importante para el IBEX. Claro, este escenario entre comillas optimista que os estoy pintando,
viene por supuesto de la mano que el IBEX aguanta esos mínimos y desde luego el IBEX pierde esos mínimos es porque Amadeus no recupera estos niveles, es porque ACS pierde estos niveles, es porque Avertis no vuelve siquiera a niveles de 13.4, ¿vale? Que al final va todo de la mano. En el caso de no recuperarlos, pues bueno, pues los escenarios aquí los tenemos, ¿vale? Siguientes soportes, 32.4, 30.60. Serían sobre el objetivo. Nos comenta Felipe, hombro, cabeza, hombro. En Amadeus, vamos a ver. ¿Te refieres a este de aquí, hombro, cabeza, hombro? ¿Vale? Un hombro, una cabeza y un hombro. A mí la única duda que me entraría, ¿vale? Si es hombro, cabeza, hombro, es por partes. Primero, técnicamente no estaría bien formado. Fíjate que incluso la cabeza, si es este el que dices, la cabeza es más pequeña que los dos hombros. Sería un hombro, cabeza, hombro extraño, por eso, porque esa cabeza sería inferior. En segundo lugar, sí que se está realizando en una zona de máximos, pero no son los máximos. Es decir, yo creo que ya hemos tenido un movimiento bajista importante, este de aquí, ¿vale? Y claro, ya decir que esto está en los máximos lo vería también un poco forzado. Se puede justificar, pero un poco forzado. Y bueno, luego ya, aunque ya es menos relevante, pues esa línea clavicular. Realmente la línea clavicular, lo que os digo, es menos relevante porque si cogiera esto, la puedo pasar perfectamente por donde el azul celeste, ¿vale? Aunque aquí no haya llegado a apoyar, no me importa. A mí lo que me deja así un poco más atrás es eso, ¿vale? Es decir, es que la cabeza es la más baja, la parte más baja, ¿de acuerdo? Que además el hombro cabeza hombro, si viene, si viene en un movimiento bajista, tiende a tener, a ver cómo os lo pongo, bueno, os lo pongo por aquí, debería ser o tendería a ser hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Es decir, si tiene este escenario, ¿de acuerdo? De un hombro, una cabeza y un hombro, lo podemos creer, ¿vale? Si hay un movimiento bajista, pues es normal que tenga ese hombro, cabeza, hombro, la cabeza más baja, ¿vale? En este caso, claro, está en una zona lateral alcista y nos queda un dibujo tal que así, más o menos, ¿vale? Muy cercanos, pero un dibujo tal que así. Entonces, no parece exactamente un hombro cabeza hombro, ¿vale? De cualquier manera, independiente de que sea o no un hombro cabeza hombro, las consecuencias bajistas yo sobre todo os digo que vienen por debajo de esos 34 euros, ¿vale? Es decir, tiene que recuperar ese medio euro, posiblemente lo haga, pero tiene que hacerlo al margen de la proyección porque si no se va a ir a buscar los siguientes soportes. 32.4, soporte importante, 30.60, no tanto, pero sí es una zona media, una zona de congestión, entonces hasta aquí podríamos ver unos picos, unos excesos, unos extremos, que bueno, que luego pues se salga rápidamente de esta zona, ¿vale? Pero importante ese 32.4. Acciona, pues bueno, pues en los últimos días horribles, la pérdida de la tendencia muy negativa, pérdida de soportes, fijaos el pullback a 71.18 y como ahora mismo, pues bueno, pues 64.50 podría ser esa potencial visita si es que llegamos cierres semanales por encima de 64.50 importante para no volver a visitar niveles de 59, que sí que es cierto que aquí podría encontrarse más a gusto, en 59, en este rango 59, 64, ¿vale? Y allí sí, pues bueno, pues buscar ese suelo antes de poder buscar un movimiento alcista. Vale, José Ángel, ¿podemos considerar el último máximo como hombro derecho? ¿Te refieres Acciona ahora mismo? ¿O te referías a Amadeus, al anterior? Este último máximo como hombro derecho, claro, yo entiendo, o este de aquí, entiendo que te dices este de aquí, ¿vale? Entonces yo entiendo, claro, vamos, el escenario que os dibujaba cuando me comentaba Felipe, pues hombro, cabeza, hombro, que si esto es un hombro, esto es la cabeza y este es el hombro, ¿vale? Si esto es así, claro, es que tenemos la cabeza por debajo, no me termina de gustar. Y si te refieres a este, ahí ya sí que me dejas el del pullback, este de aquí. Pero como este hombro derecho, ahí sí que me dejas un poco, o sea, no entiendo bien al poner el último máximo como hombro derecho. ¿Y cuál sería, pues, hombro izquierdo, pero uno invertido? No, no lo veo. No termino de José Ángel de entenderte. Si quieres, si no, me lo mandas por email, ¿vale? jaime.10@xtv.es, ¿de acuerdo? Me lo mandas allí y te comento mi opinión, porque no termino de ver en este caso la jugada. Es decir, vale, si esto es el hombro derecho, la cabeza que no...
sería, o sea, sería completamente desproporcionado. Es decir, si esto es un hombro, ¿vale? Hombre, si esto es un hombro, esto no puede ser la cabeza y esto no tendría allí. Ese sí que no lo termino de ver, José Ángel. Igual que el otro, lo que os digo, pues hombre, pues se puede debatir, más feo, más bonito. Allí no te termino de entender bien, José. Bueno, comentábamos Acciona, ¿vale? Bueno, pues esa posible caída, ¿vale? A 44,5 donde pueda encontrarse más cómoda, bueno, perdón, en 59 donde pueda encontrarse más cómoda, pero claro, esto siempre de la mano de esas nuevas caídas y pérdidas de niveles en el caso del IBEX. BBVA, pues bueno, pues extraño es que en las últimas semanas aún se ha comportado de manera decente, ¿vale? Es decir, el sector bancario sí que ha tenido por allí cierta ayuda, sin embargo el aspecto de BBVA es horrible, ¿vale? Y más apuntando a esos 5 euros que a los 7 euros, ¿de acuerdo? Es decir, por mucho que pueda haber rebote, sí es cierto que si aguanta estos mínimos, genial, ¿vale? De todas formas tampoco habría mucha distancia desde aquí a los 5 euros, pero bueno, el aspecto de medio y largo plazo es completamente infame. Y en el corto plazo lo positivo es eso, que el sector bancario, pues bueno, ha intentado aguantar las últimas semanas, de ahí que el IBEX haya aguantado, ¿de acuerdo? José Luis, luego vemos Acerinox y FCC, ¿vale? Vamos por orden y luego las vemos sin problemas. BBV, pues eso, el sector bancario intenta aguantar, pero fijaros que ni siquiera hizo el pullback a esos 7, 6,80, que era una zona muy importante. Tendría que recuperar los 6 euros. Si viéramos un cierre semanal por encima de 6 euros, sí que podríamos plantear, los 6,22, sí que podríamos plantearnos el ataque a 6,80 a 7, ¿vale? Ahí ya depende del nivel de agresividad. Algo más prudente se esperaría ese 6,22 y oye, aún así tengo 60 céntimos, que es un 10% y bienvenido sea. Positivo también, pues bueno, pues aquí tenemos una vela de rechazo, un teórico, un posible potencial martillo en una zona, pues bueno, pues donde teníamos mínimos. Veremos si es capaz de aguantar este martillo y de respetarlo, pero como vemos el aspecto muy negativo, ¿vale? Casi da esa sensación de que podamos ver los 5, los 4,40 durante este año que otra cosa. Bank Inter, pues bueno, pues aguanta en esos 6 euros. Fijaros cómo el aspecto es radicalmente distinto entre Bank Inter y BBVA, ¿vale? Vamos, no se parecen en absolutamente nada. Como puestos a elegir un banco, Bank Inter se comporta mucho mejor que BBVA, aguanta mejor en las caídas, que no quiere decir que no caiga, ¿de acuerdo? Es decir, no quiere decir que no caiga y no quiere decir que no tenga una presión bajista también importante o relevante, ¿de acuerdo? Pero vemos como esos 6 euros 5,95, un poquito más abajo, pues bueno, entre 5,80 y 5,95, el pico, el exceso de las caídas, ¿de acuerdo? Aguanta bastante bien, entonces, mientras mantenga esta zona, se puede trabajar algún pequeño movimiento de rebote. Si queremos meter algún banco, mucho mejor Bank Inter que otra entidad, ¿vale? Lo más negativo es esa pérdida clara de la tendencia, que además la recuperación pasa, pues bueno, por recuperar también esta tendencia bajista. ¿Vale? Por lo tanto, esos 6,50 muy importantes para Bank Inter. Veremos si es capaz de volver a consolidar por encima de 6,50. Tiene que pasar a ser nuestro banco favorito, al menos en el plano bursátil. ArcelorMittal, pues bueno, pues después conocimos la semana pasada, el viernes pasado, 8.000 millones de euros de pérdida, de dólares, perdón, en 2015. Ampliación de capital de 2.000 millones, o sea, de 3.000 millones. A ver, ArcelorMittal capitaliza ahora mismo en torno a 7.000 millones, algo menos, ¿vale? En una ampliación de 3.000 millones, pues bueno, pues vimos el caso de UHL el año pasado, ¿vale? Podríamos ver ArcelorMittal en niveles de 2 y pico, 2 euros, 2 y pico, 2 euros. Es decir, que no nos suponga un drama. ¿De acuerdo? Es decir, que todos lo podemos medio entender. ¿Qué podemos ver o esperar? Pues bueno, sí que se ha perdido esa tendencia bajista, ¿vale? La que teníamos aquí dibujada, ¿de acuerdo? Es decir, la que podemos incluso dibujar por aquí. Vemos que se ha recuperado, sin embargo, vemos falta de impulsividad en la acción, ¿vale? También en gran parte debida, pues bueno, pues a ese ciclo también bajista en las bolsas. Pues podría crear un hombro cabeza a hombro, sin embargo es que este escenario sí lo hemos visto mucho, también ArcelorMittal, y no ha terminado por cumplirse. Lo más positivo es que mantiene esa divergencia y mantiene la tendencia, ¿vale? Por lo tanto, eso sí, cualquier toma de posiciones largas, si quien la quiera tomar,
ceñida, bueno, ceñida, que no es ceñida, que estamos hablando de 30 céntimos de un 10%, ¿vale? Y estamos viendo que la acción, pues bueno, pues es fácil que en un solo día te caiga un 6%, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues ahí tenemos una alternativa a dicho rebote si es que se produce. ¿Hasta dónde? Pues esos 4,43,5, ¿vale? Tendría que ser el objetivo de Arcelor en el caso de que se produzca dicho rebote. Julio, Bankia, pues ahora vamos a Bankia, ¿vale? Es decir, llegamos por allí a Bankia, pues bueno, pues realmente con esto, o sea, ¿qué opino de Bankia? Imagino que opinaré lo mismo que tú, y es que mal, muy negativo, ¿vale? Fíjate que pierde también incluso este suelo, ¿de acuerdo? De momento lo está perdiendo, que vuelve a entrar en el canal bajista, ¿vale? Fíjate que vuelve a entrar en el canal bajista que inició por aquí, ¿vale? Que inició en este periodo de 2014 y como desde 2014 no ha hecho más que bajar, ¿vale? Es decir, como desde 2014 no ha hecho más que bajar. Positivo, pues bueno, los indicadores de sobreventa se están aplanando, están empezando a pasar a positivo, las caídas siguen, de momento no está perdiendo los mínimos de la última semana, de los últimos días, ¿de acuerdo? Pero vemos como ese rebote al 0,99 al euro la acción, pues fíjate, es decir, llegó, tocó el euro y de allí se fue para abajo. Por lo tanto, el nuevo rebote que podamos ver también limitado a ese euro por acción, ¿vale? Pero quizás en este caso nos da, me parece a mí, vamos a verlo, sí, claro, nos da un ratio bastante mejor que con Arcelor. Arcelor sí que podía mostrar algún síntoma más claro de rebote, ¿vale? Porque teníamos una tendencia más evidente en el indicador, pero el ratio, como veis, pues se nos exigía al menos un 10% de pérdidas potenciales. En caso de Bankia, esas pérdidas potenciales serían menores, buscando, insisto, un rebote, ¿vale? Si es que tendrá rebote. Si lo tendrá Julio, yo ahora mismo, como estamos viendo, hay muchas acciones muy sobrevendidas. Vemos que el IBEX está aguantando, pero es que no es que vaya a depender del IBEX, es que va a depender del DAX, del SP. Y fíjate cómo está el DAX. O sea, si nuestro rebote tiene que depender de un índice que hoy ha perdido 300 puntos, ¿de acuerdo? Desde el soporte más importante que ha tenido en los últimos meses, o en el caso del SP, que sí que se está comportando algo mejor, pero que pierde el nivel de 1865 y que nos apunta ahora mismo a tener caídas de 40 puntos más, que eso es un 2% adicional, pues si nuestro rebote depende de eso, de que el SP ahora mismo aguante 815, que es un 2% adicional, pues complicado, ¿vale? Es decir, complicado ese rebote, Julio. Estás muy largo. Pues si estás muy largo, a ver, o cobertura parcial o a lo mejor puedes mantener comprada. No, claro, si estás comprado de Bankia, sería buscar una acción con peor aspecto, ¿de acuerdo? Para pasar a estar cortos con ella y trabajar esa diferencia entre una y otra. Pero como veis, no tiene buen aspecto. Es decir, para nada tiene buen aspecto, ¿vale? Que podemos tener ese rebote, pero insisto, ahora mismo Estados Unidos o el DAX nos avisan de que las caídas van a continuar. Por lo tanto, no habría que adelantarse. Bueno, BME no está en el IBEX, pero el aspecto también muy negativo, muy cerca de romper esos mínimos, así que también nos mantendremos fuera. CaixaBank sí que tiene peor aspecto que Bankia, fíjate, pues bueno, descalabro absoluto también, ¿vale? Eso sí, positivo que aguante ese 2,35, ¿vale? Este suelo de aquí, veremos lo que dura ese 2,35, ¿de acuerdo? Desde allí además ha hecho un amago de rebote, veremos lo que dura, 2,35, pero soporte claro para CaixaBank, bueno, que seguramente esté extremadamente sobrevendida, que esté empezando a dibujar algún tipo de divergencia, efectivamente, pero vemos que eso se produce en distintas entidades y que incluso uno o dos, a mí me gusta ese tercer apoyo, ¿vale? Un mínimo, dos mínimos, uno, dos, me gustaría el tercer apoyo que supondría perder el 2,35, ¿vale? Y en este caso además sí que iría el hilo. José Luis, luego vemos Santander, ¿vale? Como vamos por orden, pasamos luego a Santander. Pues bueno, ya me perdí de lo que estaba diciendo. Que bueno, que ese tercer apoyo sí que iría de la mano de nuevas caídas en el DAX. Ah, no te preocupes, José Luis, por eso. Vamos, es que así seguimos orden y no me dejo ninguna. Va al hilo de las caídas con DAX y SP, ¿vale? En el caso de Endesa, pues bueno, pues no se ha librado de esa quema. Sí que señalábamos el año pasado, ¿vale? Esta zona como la más idónea de compra, esos 16,
16,60, pues bueno, pues estamos allí, ¿vale? Es decir, ya es cuestión a lo mejor de esperar un poco, no vaya a ser que las caídas se extiendan a los 16 euros, ¿vale? Hay dos opciones, o compro 3 o compro ya, me espero a que caigamos más abajo para tomar esa posición de compra, o bien me espero a que recuperemos el 16,70 y así me aseguro que entro cuando ya hemos hecho ese potencial suelo, ¿vale? Aquí podemos dibujar también, podemos ver pues esa tendencia bajista, ¿vale? La podemos ver por allí, pues bueno, pues a pesar de este máximo, insisto, pues fijaros cómo ese 16,7 es importante recuperarlo para pasar a tener un movimiento alcista más importante, ¿vale? FCC, pues bueno, pues con todo al hilo ahora de la posible OPA, de Slim, etcétera, yo ya sabéis que no soy partidario de comprar con rumores, es decir, no creo que eso nos ofrezca ningún tipo de soporte. Sí hemos visto que está intentando realizar una estructura de suelo FCC. ¿Vale? Estamos viendo que el indicador lo está apoyando a pesar de esta caída puntual, que fijaros que bueno, que al final se recuperó bastante pronto y con bastante fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, esta ruptura también del soporte, también de la línea, se recuperó con cierta holgura. Y bueno, y que sí que podríamos tener esa euforia vuelta importante a 8,16, 8,77. La pregunta es, ¿a qué precio ahora la OPA, Carlos Slim? Porque tampoco creo que quiera regalar dinero a nadie. Es decir, bueno, si la empresa vale 6,50, si la deuda es elevada, si no consigue beneficios, y eso que yo tengo un 30% de ella, te puede decir el un 20 y tantos, tampoco voy a hacer una OPA a 10 euros. Es decir, ¿por qué? Es decir, para darle salida a Koplovich, para darle salida al otro, me la quedo yo a 10 euros cuando ahora mismo vale 6,50 y pues su situación no es muy positiva, pues parece difícil, ¿vale? Que sea un precio muy aceptable. Habrá que ver a qué precio hace la OPA, porque si la hace un precio bajo, es posible que el precio incluso empiece a descontar, ¿vale? Es decir, la cotización pasa a descontar eventuales caídas. Posible rebote a 8,16. 8,16, 8,77, desde luego para cerrar movimientos largos e incluso incrementar los movimientos cortos, ¿vale? Fijaros por aquí, por donde nos pasa la tendencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a extenderla y como esta zona, pues bueno, para el próximo mes, mes y medio, clave si tenemos ese rebote que nos llegue allí. Ferrovial, auténtico desplome en las últimas sesiones, ¿vale? Fijaros, desplome casi sin precedentes, o el único precedente, esta zona de aquí, cuando decíamos que ese 22,5 era complicado, como ahí no queríamos saber nada de Ferrovial por si acaso, ¿vale? Pierde las tendencias, ¿de acuerdo? Pierde esa estructura alcista de 3 líneas y bueno, y eventuales caídas a niveles de 18. Ahora mismo no está para comprar, está para mantenerse al margen, 18 o incluso este año niveles de 16,75, ¿vale? Como caídas de nuevo a esta zona de aquí, ¿vale? 16,40, 16,70, volver a esta zona de aquí puede ser algo factible en el caso de Ferrovial, ¿vale? Aquí sí que se puede apreciar más ese hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Aquí sí que queda más claro. De todas formas, esta proyección ya la vimos que ya se cumplía en ese 19,22. Vale, a ver, José, nos comentas, pérdida 19, 18,50, es decir, los niveles actuales. ¿Sería conveniente deshacer posiciones viniendo comprado desde 10? Hombre, yo creo que ahí tienes una rentabilidad, o se tiene una rentabilidad importante. Yo creo que al menos una parte sí. Es decir, yo realmente si tuvieras acciones en 10, oye, la pérdida de estos niveles, pues mira, pues me llevo un 80 o un 90%, ¿sabes? Que el año es muy largo, que las puedo volver a comprar o que puedo rotar otros activos. Pero oye, tengo esas ganancias y es posible que este año incluso tenga otras acciones en pérdidas, que al final puedo compensar esas ganancias, ¿vale? Que al final si gano X, pues hombre, posiblemente a lo mejor, que no lo sé, ojalá no, desde luego, pero es fácil, es posible que este año alguien tenga alguna posición con pérdidas, pues bueno, las puede compensar con esas ganancias. Así que sí que es para planteárselo, ¿vale, José? Y en todo caso, pues hombre, nivel de 18 extremo, pero fíjate que aquí tienes este mínimo y que posiblemente un cierre diario semanal por debajo de este mínimo, pues es que te va a volver luego al 18,08, fácil, ¿vale? Gamesa, hoy cayendo, pues bueno, ya sabemos ese eventual rumor de, bueno, de
de posible OPA, de posible compra, movimiento alcista muy importante, eso sí, figura de volatilidad, ¿vale? Se atascó, se ha vuelto a atascar en esa zona de máximos. Fijaros que ni por esas ha conseguido sostenerse por encima de 16,70. Hoy ya empieza a cerrar el hueco, quizá nos podemos alejar de Gamesa los próximos días, no se vaya a ir a esos 15,15 o incluso a 14 o incluso vaya a buscar la tendencia a niveles de 13 euros. ¿Vale? Es decir, hablamos de caídas que pueden ser importantes, pero fijaros cómo el indicador en este caso nos presenta divergencias bajistas, ¿vale? Es decir, mínimos cada vez más bajos en el indicador y en los precios cada vez más altos y sobre todo el nuevo rechazo que hemos tenido a los máximos. ¿Vale? Al final ya no es tanto tema de indicador o no, sino sobre todo el rechazo que hemos tenido aquí. Aquí el precio ni con una noticia que extremadamente positiva ha sido capaz de aguantar el nivel, sino que lo ha perdido. Pues bueno, pues hasta que no recupere ese nivel, pues quizá haya que aparcar los movimientos largos. Gas natural perdiendo el soporte de 17 y bueno, pues en definitiva extendiendo las caídas, ¿vale? Fijaros lo importante que era ese 17, ¿vale? Y cómo, pues bueno, pues podemos ver, ¿vale? Esa consolidación al menos hasta niveles de 15 euros, ¿de acuerdo? En el medio plazo. Ahora mismo 16, 12, hasta 15, pues bueno, aún tiene un recorrido, es decir, aún quedaría caída, pero... Un momentito. Vale, aún quedaría caída, ¿vale? Pero bueno, pero tenemos allí, pues bueno, pues un nivel al menos para marcar. Fijaros que es en gráfico semanal, es que estamos perdiendo los mínimos. Es que cualquier manual de análisis técnico te dice que esto es venta clarísima, que son cortos clarísimos, ¿vale? Hasta esos 15 euros, ¿de acuerdo? Caso de Nagas, pues bueno, pues mejor comportamiento, ¿vale? Fijaros al final, activos refugios, cómo se comportan mejor, ¿vale? Dentro de que, por supuesto, también tiene caídas, fijaros en el día de hoy también, qué duras, qué prolongadas, pero como en un horizonte de medio plazo, pues bueno, pues no está tan sumamente lejos de los máximos, tiene zonas de soporte aún por llegar y de soportes más relevantes. Otras acciones están, como hemos visto, en niveles de 2013, otras acciones estarían por esta zona, están en niveles de lo que serían 17,70 y aquí estamos en 25. ¿De acuerdo? Es decir, ese poder de las utilities en estos periodos. Es decir, que puestos a tener algo en cartera, mejor que sean utilities. Sobre todo importante ese 24,72. Aquí ya vimos ese martillo en zona de soporte, por lo tanto, una nueva visita a estos niveles puede incrementar las compras y podemos ver un rebote desde aquí abajo. Y en el caso de día, pues bueno, también lleva un par de semanas consolidando, es decir, aguantando, evitando esas pérdidas. No se parece tanto al del IBEX, hay más volatilidad, por supuesto, y sí que las caídas pueden incrementarse hasta el 4,47. Es decir, pueden incrementarse, podemos ver apoyo en esa base muy acelerada, ¿de acuerdo? De canal, de la tendencia, ¿vale? Y bueno, y como desde esos niveles, pues sí que podemos esperar ya a lo mejor un pequeño efecto rebote, pero desde luego ahora mismo complicado. Eso sí que es lo más positivo. Fijaros, 4 semanas seguidas de velas de rechazo en esta zona, ¿vale? 4 semanas seguidas que a partir de, pues un poquito más abajo de donde estamos, empiezan los rechazos, ¿vale? Y eso es positivo, eso al final es positivo, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta que las bolsas siguen cayendo, es positivo que en este caso tenga los rechazos la compañía. Vemos Grifols, si lo vemos en gráfico horario, porque bueno, no han actualizado aún, ¿vale? No han vuelto a remarcar ese gráfico. ¿O sí? Ah, anda, ya lo tenemos. Pues mira, pues yo lo he mirado hoy por la mañana y al menos en mi cuenta no lo habían equiparado. Me alegro. Bueno, pues oye, fantástico. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico de Grifols, que en este caso pues lo vamos a analizar ya desde cero, desde aquí. ¿Vale? Pues ya os digo, la semana pasada yo no lo tenía. No lo tenía todo con la ampliación de capital, bueno, perdón, la ampliación con el split, ¿vale? Ya sabéis que el 1 de enero hizo un split, dobló el número de acciones, redujo a la mitad el precio, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí tenemos ese escenario, ¿vale? Esa tendencia principal nos pasa por allí arriba. Tenemos también, vamos a marcar, no sé si marcar mejor esto.
¿vale? Porque tengamos aquí este mínimo, 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 luego pasa a ser techo para los máximos, que lo tengamos para un eventual posible techo, pero sobre todo, ¿vale? Nivel de soporte 18 euros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí lo vemos, mínimo, ¿vale? Mínimo, mínimo, aquí máximo, aquí otro máximo, aquí otro mínimo, aquí una zona que sí que se va perdiendo, pero enseguida se van recuperando, por lo tanto en esta zona también importante, ¿vale? Importante para Grifols, muy penalizada también en las últimas semanas por la fuerte caída del dólar, ¿vale? El dólar la verdad es que lleva, luego lo podemos ver si nos sobra tiempo, pero bueno, lleva una caída muy dura, y por ahí le está costando, le está penalizando a Grifols, ¿vale? Esos rumores que señalábamos bueno, que posiblemente no se suban tipos, de que está esa opción. Yo no me la termino de creer, pero bueno, insisto, por aquí, pues hombre, se puede intentar esa compra, incluso con el stop ceñido, ¿vale? Porque a pesar de que estamos viendo de que en 17.2, de que en 17, ¿vale? Puede rebotar, ¿vale? Este euro que hay aquí puede rebotar, hombre, un inversor de largo plazo lo puede aguantar y dice, mira, el stop lo pongo por debajo de este mínimo, ¿vale? Lo pongo por debajo de 17, no hay problema, ¿de acuerdo? Pero un inversor de más corto plazo quizá prefiere decir, oye, mira, justo ahora me ha salido mal, pues ¿para qué me voy a tener que aguantar este euro entero de caída? ¿Sabes? Me espero. La otra opción es esperar también a que rompa la tendencia en el indicador, ¿de acuerdo? Para pasar, pues oye, a tomar ya esas posiciones largas. Iberdrola también, a pesar de las últimas caídas, fijaros bueno, que está perdiendo el 6.26, que era a nivel importante, pero cómo nos queda en la zona de congestión, ¿vale? Como entre 6 y 6.26, aquí el precio puede fluctuar tranquilamente, pero como son zonas de compra clarísimas, si el precio llegara, que ahora mismo lo veo complicado, a estos niveles. Es que si el precio llega a estos niveles, es una compra, yo creo que bastante clara la que podemos realizar. ¿De acuerdo? Negativo ahora el 6.26. Si vemos que lo recupera esta semana, sería una buena noticia, porque nos dejaría pues una vela de rechazo clara en el 6.26 y podríamos de nuevo atacar esos máximos. Fijaros que es que, a diferencia de otras compañías, es que Iberdrola, pues a final de enero, ¿vale? A final de enero, que llevábamos una caída bastante, bueno, tuvimos una semana y pico de rechazo, o sea, de rebote en bolsa, pero es que atacaba casi los máximos del año anterior y otras acciones estaban completamente hundidas, pues exactamente igual que con Enagas, ¿vale? Ahí tenéis Grifols, Iberdrola, Enagas, acciones que sí, que por supuesto también caen, es decir, no hay magia, pero que se están comportando muy bien. Indra, que lleva un buen comportamiento durante 2016, ¿de acuerdo? Fijaros, 30, 31, el cierre en 8.66,9 y como hacía 8.40 al cierre del viernes pasado, 8.42, es decir, que perdía 20 céntimos, que perdía bastante poquito, ¿vale? A pesar, pues, o sea, perdía bastante poquito, sobre todo con el mal aspecto que tiene. Pues bueno, hoy de momento la caída bastante dura, que podría extenderse a 7.50, ¿vale? Desde luego en 7.50 ya vimos el año pasado, bueno, final del año 2014, principios de 2015, como fue una zona importante para compras y cómo puede volver a serlo. Habrá que esperar, ¿de acuerdo? También, de todas formas, con Indra. En el caso de Mafre, pues bueno, pues esos niveles de 2 euros, ¿vale? 2,12, importantes, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. El problema es que ya las acciones las tenemos que ver en gráfico semanal para poder encontrar referencias, que fijaros que nos tenemos que ir pues a niveles de 2010, en el caso de Mafre, diciembre de 2010, ¿de acuerdo? Para encontrar pues esa base, ese extremo de las caídas, que aquí, fijaros, lo vamos a marcar, no llega, pero bueno, se quedan en esa zona, aquí lo mismo, no llega, pero se quedan en esa zona, aquí sí que llega, aquí lo mismo, no llega, pero se queda en esa zona y aquí se sobrepasa, ¿vale? Con gráfico sobrevendido de Mafre a nivel semanal también, ¿vale? Una cosa que ocurrió en 2012, ¿de acuerdo? En 2012 fue incluso algo más dura que la situación actual, fijaros, con ese repunte, ¿vale? Por lo tanto, aún podríamos ver una pérdida de los mínimos de la semana pasada de Mafre, pero yo creo que esa vela de rechazo que nos deja por encima del soporte, si esta semana se ratifica, es decir, si esta semana vemos que se ratifica por aquí, podemos estar ante un hipotético suelo de Mafre,
¿vale? Al menos empezaríamos a tener señales. Otra cosa es que perdamos también esta semana cierre el 1,90, entonces no. Entonces, pues oye, podemos esperar el rebote para tomar esas posiciones cortas si es que se produce el rebote. Mediaset, pues bueno, pierde todas las tendencias habidas y por haber, ¿vale? Independientemente de cómo las queramos dibujar. Vamos a quitar ya líneas por aquí arriba que ahora mismo nos aportan bastante poco y con lo que nos vamos a quedar es con lo contrario, con esa tendencia bajista, esa principal tendencia bajista, que luego tenemos otra por aquí más acelerada, y también, pues bueno, pues en este caso ese movimiento de soporte acompañado con el indicador, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que como al IBEX que le falta impulsividad, le falta mucha impulsividad para atacar siquiera estos niveles. Fijaros como 9,70, 9,90 es una zona de antiguos suelos, de antiguos máximos, pasa por ahí la tendencia, le puede costar si llega a esos niveles, si es que llega le puede costar, por lo tanto en esta zona deshacer posiciones largas con Mediaset. OHL atascada en ese 5,13, similar me parece a mí, un cierto aspecto similar a FCC, ¿de acuerdo? Con cierto, evidentemente con sus diferencias, pero sí un comportamiento relativamente similar al de FCC y bueno, y cómo romper ese 5,13 le puede costar, pero la ruptura de 5,13 yo creo que puede ser incluso, y posiblemente me arrepienta mucho de decir esto, pero puede ser posiblemente una señal de compra de OHL de corto plazo, ¿vale? Cómo comprar por encima de 5,13 para buscar ese 5,83, ¿vale? Buscar allí un movimiento importante, ¿de acuerdo? Pero eso sí, teniendo en cuenta que si vuelve a perder ese 5,13 se cierra, es decir, se cierra la operación y ya está, y se acabó, ya está otra, ¿vale? Eso sí, insisto, a la espera de esa ruptura que bueno, que como en el caso de FCC son las acciones más castigadas de los últimos años, OHL, FCC, ArcelorMittal, Acerinox, Repsol, pero que, pues bueno, pues en algún momento pueden llegar a darse la vuelta. En el caso de OHL, FCC han hecho movimientos, están haciendo movimientos financieros, por lo tanto, por ahí podemos tener ciertos soportes, ¿vale? Para tratar de sostenerlas. Continuamos, volvemos a otro banco, Banco Popular. Fijaros la enorme sobreventa que acumuló durante el último mes y fijaros, pues bueno, el mal aspecto que tiene, ¿vale? Fijaos el mal aspecto que tiene, no es ninguna novedad, no hacemos más que trazar líneas bajistas, tendencias bajistas en un momento o en otro, ¿de acuerdo? Vale, vamos a marcar este mínimo de aquí, ¿vale? De 2013 para tenerlo como referencia ahora y fijaros cómo allí el precio está dudando en esa zona, como el precio es en esa zona en la que está dudando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos ver, pues bueno, pues que aquí tiene esa, si es capaz de superarlos, es capaz de cerrar por encima, de dejar este mínimo por aquí, podemos tener un cierto apoyo, pero lo idóneo es que recupere, perdón, esa tendencia, que rompa la tendencia bajista, ¿vale? Y entonces sí, podemos plantearnos ese 3,16 que aquí tuvo un apoyo, otro, y que puede ser el objetivo de un potencial pullback, ¿vale? Ese 3,16. Ahora, entrar ahora, pues hombre, si entramos ahora el stop aquí ceñido, tenemos muchísimo que ganar, pero estamos entrando dentro de una tendencia bajista, ¿vale? Y simplemente que tengamos eso claro. Francisco nos dice hombro, cabeza, hombro invertido. OHL, entiendo que te refieres a OHL, ¿no? Sí, potencial hombro, cabeza, hombro invertido, es cierto. No lo he comentado, ¿vale? No lo he comentado, pero sí que bueno, pues ese potencial, vamos, entiendo que te refieres a este, ¿eh? Ahora te vuelvo a leer, pero entiendo que te refieres a este. Pues bueno, pues aquí lo vemos todos, ¿vale? Bastante evidente, me parece a mí. ¿De acuerdo? Pues bueno, potencial hombro, cabeza, hombro. Vamos a ver cuál sería esa proyección, ¿vale? Vamos a ver esa proyección. Sería bastante importante. Nos iríamos a esta zona de aquí, ¿vale? A 6,60. Yo creo que cogerlo, bueno, si lo cogemos de 5,13 a 5,80, ahí ya tenemos un recorrido importante y ya esto con la mitad de la posición, por ejemplo. Oye, entro aquí, cierro la mitad y en todo caso dejo correr la otra mitad, ¿vale? Pero sí, es decir, ahí tenemos la proyección, por eso os decía, es decir, que quizá me arrepiento porque es un activo, como vemos,
bajista no, lo siguiente, ¿vale? OHL, es decir, vamos a ver cómo es que 2014 estábamos en 34, estamos a 5, ¿vale? Auténtica salvajada, que sí que es cierto que aquí hay una ampliación de por medio, ¿vale? Que dan 2 por cada una, etcétera, pero bueno, ahí tenemos la cotización y la evolución. A pesar de esa ampliación, aquí tenemos la evolución desde esa ampliación, ¿vale? Que es bajista más no poder. Con Popular lo que señalábamos, pues es posible que esté siendo el peor banco de largo ahora mismo, ¿vale? Eso sí, si aguante ese 2.32, sobre todo romper la resistencia, la tendencia. Yo creo que esa es la clave, romper esa tendencia para buscar el movimiento alcista, ¿vale? Si no lo hacemos, si no lo hace, no hay motivo alguno para entrar en Popular. Hemos visto que otras acciones sí que tienen argumentos, ¿vale? Y aquí tenemos otra acción que pueda tener argumento muy negativo, que esté perdiendo el 28.3, ¿vale? Eso es una pésima señal, que esté perdiendo 28.3, o sea, el 28.30, ¿vale? Que si no parece que estoy hablando de Fibonacci, ¿de acuerdo? Es mala señal, pero vemos como las caídas, aquí, 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 se extiende, se puede extender ese 27, 27, 25, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se puede extender a estos niveles. Podría estar formando una estructura de techo, para eso tendríamos que volver a ver un ataque a niveles de 31.6, ¿vale? Quizás en el rebote vemos un ataque a 31.6 y desde ahí una caída, entonces tendríamos un claro hombro, cabeza, hombro en situación de máximos, ¿de acuerdo? Y que además, dejadme que lo compruebe, esto es semanal, pero creo que ya hizo escalar, ahora no lo termino de ver, pero creo que ya hizo un hombro cabeza a hombro en su momento cuando estuvo en máximos. Yo creo que sería este de aquí. Bastante forzado, no sería este. Ahora dudo. Por fecha estamos 2016, ¿no? 2012. No, me interesa más 2010. No, pues sería quizá esta zona de aquí. Bueno, pues es que hablo de cabeza, de una operación de hace ya años. Y eso, de también una estructura de techo en text, que bueno, que dio lugar a una corrección, pero que bueno, luego hemos visto pues el potencial de la compañía, ¿vale? En este caso lo mismo, es decir, estos niveles pueden ser oportunidades claras. Y el único problema, el gran problema que tenemos con Inditex es esta vela de aquí, este extremo hasta los 26 euros. Claro, es una vela clara de rechazo, que en el mismo día se rechaza, pero es que es muchísimos puntos. Estamos hablando de 1,25 € desde aquí, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hago? ¿No me pongo un stop hasta aquí abajo? Pues para eso no compro ahora, sino que me espero si es que llegamos a 26.30, ¿vale? O a estos niveles de por aquí. Complicado. En este caso es complicado de operar por este extremo, ¿vale? La otra opción es, mira, compro, me pongo el stop loss aquí debajo y si luego rebota en 26.50, bueno, pues que rebote, pero yo en algún momento tengo que limitar mi pérdida, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo que está perdiendo los mínimos, es decir, que ahora mismo no hay mucho argumento de compra, sino esperar a ese 27.25, ¿de acuerdo? IAG, pues bueno, pues que no aprovecha esa caída del crudo, quizá porque empieza a descontar que el crudo pueda estar haciendo un teórico suelo, un hipotético suelo. Veíamos esas divergencias, veíamos ese techo clarísimo en esos 8.25, cómo se desincentivaban las compras en esta zona y bueno, caída muy dura, puede extenderse hasta esta base de aquí, ¿vale? De canal, podemos volver a ver, ¿de acuerdo? Pues que nos caiga por aquí a niveles cercanos a los 6 euros y allí se le puede dar una oportunidad a IAG, ¿vale? Tanto porque está sobrevendido, ¿vale? Como estamos en base de canal, porque empezamos a entrar ya en una zona, fijaros esta de aquí, ¿vale? De cierta congestión, por lo tanto en esta zona se le puede intentar dar una oportunidad a IAG y buscar de nuevo los 7 y pico. Repsol, pues bueno, pues volatilidad extrema, nos alterna jornadas maravillosas con jornadas completamente horribles. Fijaros las dos tendencias que tengo por aquí dibujadas, ¿vale? Porque bueno, yo sí que estoy haciendo algo de trading con Repsol. Y bueno, pues no es capaz de superar esta tendencia, ni mucho menos esta otra. Veremos si en un movimiento de rebote más sólido, más claro, como el que algunas acciones pues están esperando o parece que están formando, si recupera en los 10 euros, entonces sí que podemos buscar un impulso más claro con una parada, eso sí, aquí.
decir, fijaros 10 a 11 y luego de 11 a 12 y pico, a 12.30, 12.20, 12 y pico, ¿vale? Pero lo suyo es esperar esta ruptura. Claro, aquí hay un 10%. Es decir, bueno, ¿y cómo no voy a entrar a por ese 10%? Pues porque fíjate la vela que te está dejando hoy, como el petróleo hoy está, vamos, ya tercera jornada de caídas prácticamente y perdiendo, si no me equivoco, lo tengo que mirar, tercera jornada de caídas y perdiendo todo lo subido que de ese 8% que recupera en un día. Eso sí, 8.60, 8.80 hemos visto que ha funcionado bien, estos niveles han funcionado bien. Si vuelve a aguantar estos niveles, pues se le puede dar una oportunidad, ¿vale? Además, si aguanta estos niveles, luego ya la ruptura de esta línea más agresiva, esta tendencia bajista más agresiva, es antes y necesita menos impulso. Por lo tanto, podemos ver ese recorrido, ¿de acuerdo? Pero quizá ahora mismo haya que esperar. Banco Sabadell, pues bueno, pues intentando hacer también ese suelo, señalábamos estos niveles como zona importante de compra, extensión hasta 1.45, se perdió ese 1.45 de manera puntual, pero se perdió, ¿vale? Es decir, incrementando esa negatividad y no supera esa tendencia bajista siquiera la de más corto plazo, ¿vale? O sea, la de los máximos del año pasado. Lo suyo ahora mismo, insisto, es esperar a que rompa esta tendencia, ¿vale? Compras aquí, pues es de nuevo buscando un rebote, pero esperar a que rompa la tendencia, porque romper esa tendencia supondría, depende de cuándo, terminar rompiendo ese 1.755, que sería muy buena señal, ¿vale? Así que por allí cierta paciencia también con Banco Sabadell. Como veis, el sector bancario, el Euribor en negativo, no van a llegar a pagar por las hipotecas, por supuesto que no, faltaría más, pero los márgenes muy complicados. Bankia, vale, buenos resultados, pero un 6% menos de márgenes de intereses. ¿Y a qué se dedica la banca? A márgenes de intereses, ese es el negocio de la banca. Y eso decir, eso quiere decir un 6% menos, que sus resultados los de Bankia, pongo Bankia como ejemplo, ¿de acuerdo? Han sido mejores, toda la banca ha tenido resultados mejores, pero creo que lo que hay que fijarnos es en eso, ese resultado de explotación, es decir, si yo vendo lápices, ¿cuánto gano vendiendo lápices? No cuánto gano vendiendo el local o cuánto gano subarrendando no sé qué o cuánto gano con el marketing o con lo otro, sino cuánto gano vendiendo lápices. Y el negocio bancario es claro, tomar dinero prestado y prestarlo a otra gente. Si incrementamos las comisiones, sí, nos puede servir para maquillar las cuentas, pero ese no es nuestro negocio. Si lo está convirtiendo es un problema, porque al final el cliente terminará empleando entidades, igual que bueno, que ya se está haciendo con los operadores de bolsa, terminará empleando bancos electrónicos, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues al final me van a cobrar mucho menos por las comisiones o no me van a cobrar y me va a salir más a cuenta, si necesito sacar dinero, pagar medio euro, pagar 1 euro en el cajero, que no estar pagando 30 euros de la cuenta de mantenimiento, otros tantos de no sé qué. Si quiero hacer una transferencia, 5, si es de no sé qué, 10. Al final, el sector bancario allí tiene esos problemas. Julio nos comenta, importante además lo que nos dice, si estamos en tendencia bajista, lo lógico es ver posiciones a corto, no a largo. Como ves en todas os estoy diciendo, de acuerdo, esas líneas de tendencia. Desde luego, si no superamos las líneas de tendencia, es decir, si el precio llega a la tendencia, ahí hay dos opciones. Una, o bien tomo mi posición corta, ¿de acuerdo? O bien cierro mi posición larga. Y si quiero tomar el largo, espero a la ruptura. ¿Vale? Al final, siempre que os analizo un gráfico, Julio, lo intento hacer tanto para posición larga como para corta. Es decir, por eso siempre os digo, vale, por ejemplo, en este caso, Sabadell, aquí tenemos la zona de suelos, por lo tanto, aquí podemos tomar una posición larga con un stop aquí debajo. Pero es que el stop aquí debajo lo que me está diciendo es que tome la posición corta. De igual manera que si digo, oye, mira, un movimiento largo de rebote hasta aquí, quiere decir que aquí tomo la posición corta. ¿De acuerdo? Es decir, ahí ya, Julio, ¿por qué lo hago más con ese tono alcista que bajista? Pues bueno, pues en general la gente suele pedir más esas posiciones de compra que de venta, ¿de acuerdo? Yo lo que siempre quiero recargaros es, oye, estamos en un movimiento bajista o esta acción es bajista. Es decir, si vuelve a tocar la tendencia bajista, posiciones cortas. De igual manera que una acción larga, cuando apoya en esa tendencia alcista, es una señal de compra, como hemos visto en otros casos, ¿vale? Es decir, ahí ya, Julio, simplemente es eso. ¿De acuerdo? Es decir, que bueno, pues hago el análisis para ambos casos, porque al final la tendencia es bajista, predomina el movimiento corto y lo estamos viendo en el día a día, es decir, llevamos 38 días, 39 días de mes
y vamos, hemos tenido rebote semana y media, es lo que hemos tenido de rebote, poco más, ¿vale? Por lo tanto, ahí que predominan los cortos es evidente, pero es que la primera señal de cortos es pérdida de mínimos, incremento de posiciones cortos, ¿vale? Si el gráfico estuviera al revés se vería más claro. Pues es verdad, es decir, ese es un ejercicio de más, Julio, que yo lo he hecho con gente pero también lo hacía al revés, es decir, precisamente cuando cogías un activo que estaba en una caída tremenda, en una caída extrema, ¿vale? Es decir, pues imagínate las caídas que hemos visto, bueno, pues Repsol mismo, es decir, aquí tiene, o sea, fíjate estas caídas, tú cogías el gráfico de Repsol en este periodo, le cogías un eje invertido, que además con Reuters se puede hacer sin ningún problema, es hacer un clic, y también mucha gente decía, pero ¿cómo voy a comprar un activo que tiene una verticalidad asombrosa, ¿vale? Porque ya sabéis que aquellas subidas, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, es que superan el 45%, el ángulo de la subida, no son sostenibles en el largo plazo, ¿vale? Y ya si nos vamos a un 60, son insostenibles prácticamente incluso en el corto plazo, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues exactamente lo mismo, ese mismo ejemplo, Julio, que dices de darle la vuelta, si tú al gráfico de Repsol le dabas la vuelta, te venía con unas subidas vertiginosas y claro, y mucha gente decía, pero ¿cómo voy a comprar eso? ¿Pero cómo voy a comprar eso? Pues es lo mismo que cómo voy a vender eso. Y eso, insisto, que estamos trabajando a favor de esa tendencia, estaríamos trabajando a favor de esa tendencia, pero teniendo en cuenta esas verticalidades, tanto en las subidas como con las bajadas. El año pasado, en marzo lo decíamos también, no es sostenible el DAX subir un 25% trimestral todos los trimestres, no es sostenible. No es sostenible. Lo que tampoco esperábamos, por supuesto, es que eso fuera un máximo y que desde allí pues estuviéramos en la situación actual, ¿vale? Bueno, Banco Santander, que además me habéis comentado antes por ella, pues bueno, pues otro ejemplo de esas caídas aceleradas que veníamos señalando, que veníamos comentando, lo vemos en gráfico semanal, ¿vale? Pues bueno, vemos la pérdida de esos mínimos, ¿vale? Como ahora mismo no tiene referencias relevantes, salvo la vela de rechazo de la semana pasada. Muy alejada de la tendencia bajista general, ¿de acuerdo? Muy alejada. Julio y al hilo, es decir, cuando la acción está aquí, ¿vale? O está en estos niveles, está muy alejada de esa tendencia general. Que eso no quiere decir que no pueda extender las subidas, pero sí que nos avisa de que puede tardar poco en volver a apoyarse en esa tendencia, ¿vale? Tanto alcista como bajista. Pues aquí lo mismo, está empezando a estar muy alejada de esa tendencia bajista. Eso no quiere decir que nos incrementen, pero ojo, que ya empieza a tener una probabilidad importante de volver a buscar esa tendencia bajista. Y sigue siendo bajista, es decir, y Santander no deja de ser bajista ahora mismo hasta que no rompa estos niveles al menos de 5 euros como poco. Es decir, ahí ya podemos decir que rompemos escenarios bajistas de corto plazo, que podemos atacar los 7 y que eso sí, nos mantendremos, ¿vale? Debajo de esta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es la principal, esta es la principal, ¿vale? Pero al final los precios también tienden a buscar esas tendencias, ¿de acuerdo? Evidentemente, de cuanto más largo plazo, más le puede costar visitar esa tendencia, ¿de acuerdo? Pero ahí está esa alternativa, ¿vale? Con Santander. Desde luego, perder los mínimos, incrementar posiciones cortas. Sector bancario, yo no lo quiero ni ver, pero vamos, no lo quería ni ver el año pasado tampoco, ¿vale? Es decir, no lo quería ni ver, igual que UHL, UFCC, etcétera, ¿de acuerdo? Técnicas reunidas, pues bueno, pues cerquita de esa zona de soporte, cerquita de ese 28,68, ¿vale? Que bueno, que aquí tiene, pero como veis las caídas se pueden incrementar más, ¿vale? La caída es muy dura también, de 47 a 28, estamos hablando de, bueno, no la mitad, pero casi. Podemos dibujar tendencias, pero en este caso es que son tan aceleradas que casi no tiene ni mucho sentido. Es decir, es coger estos tres picos, pero casi cogerlos por coger, ¿vale? O sea, casi cogerlos por coger de lo agresivo de la caída, ¿vale? Como veis, al fin y al cabo aquí, lo que más puede destacar es recuperar ese 31.12, ¿de acuerdo? Más que nada porque ser el canal, ¿vale? Por poder proyectar ese canal a niveles de 33, por buscar ese pullback a niveles de 33 y en el nivel de 33 pullback, es decir, aquí cierro posiciones largas, paso a abrir posiciones cortas, ¿de acuerdo?
Telefónica, que además nos estamos quedando ya sin tiempo. Bueno, Telefónica, pues también, pues fijaros, lo acelerado de las caídas, como pues bueno, pierde la tendencia, aguanta eso sí este mínimo de aquí, fijaros ahí en 8,75 y ese tiene que ser nuestro límite, es decir, por debajo de 8,75 mejor nos lo ahorramos porque a pesar de que aquí tengamos un rechazo y movimiento alcista, ¿vale? Pueden extenderse más. Fijaros también, pues bueno, niveles de sobreventa que dieron lugar a rebotes en otros periodos, ¿vale? Pero para confirmar ese periodo debemos superar este máximo de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a quitar ya por aquí niveles ahora mismo que aportan poco. Vale, tenemos por ahí esa tendencia y insisto, esa posible vuelta a la tendencia, vuelta a esos 10.40, no pasa a convertir a Telefónica en alcista, sino en todo lo contrario, ¿vale? Sino pasar a mirar, o sea, sino pasar a posiciones cortas. Y bueno, voy terminando ya, que tengo además radio a menos 20. SACIR, pues muy lastrada por Repsol, fijaros los últimos días aquí, intentando hacer un suelo, tiene por aquí la tendencia, seguimos con el indicador negativo, nada que hacer, ¿vale? Con SACIR, con Acerinox, ¿de acuerdo? Que además me lo habéis comentado antes. Pues bueno, en todo caso, la vuelta 9,66 para poder cerrar esas posiciones largas, ¿vale? Es decir, mucha volatilidad, caídas muy duras. Hoy de nuevo, golpe a la baja, 9,66, 10,58 para cerrar largos, ¿vale? Quizá hacer un relativo, largos acerinos, cortos mitad, puede ser una alternativa, ¿de acuerdo? Red eléctrica, pues bueno, aguantando bien, bueno, bien entre comillas, ¿vale? Al hilo de esas Enagas, de esas Grifols, de esas Inditex, aguantando en esos niveles, pero potencial caída 1,7158. Es decir, potencial caída aquí y aquí sí que, pues bueno, se puede intentar esa posición larga. Celtia, que nos comentaba, bueno, Yaena, perdón, que además he pasado de ella, no me la tengo que pasar de gráfico. Fijaros cómo aguanta muy bien ese 96-98, ¿vale? Fijaros cómo ese rango que ya teníamos el año pasado, 96-98, esa posible zona de suelo, lo está aguantando muy bien, ¿vale? Como pues hoy en esta zona se puede intentar el largo hasta los 106. Nos puede permitir hacer trading de medio plazo, AENA, pues eso, con un 10% más o menos de potencial ganancia. Y vamos a ver Celtia, pero creo que Celtia, el gráfico por aquí, ya no lo tenemos, eso es. Ya no tenemos Celtia, que si no me equivoco es la que me habíais preguntado, ¿no? Vale, a ver si vuelvo a ver dónde tengo aquí el chat. No, este no es. Escríbeme otra vez el comentario, anda, y así me aparece, vale, aquí. Vale, porque no me aparece. Ah, vale, Celtia y Pharmamax. Venga, pues vamos a ver Celtia Chart. Vamos a ver. Y Pharmamar, vale. Ahora lo vemos. El gráfico es. Vamos a ver por aquí. Ah, bueno, claro, Celtia Pharmamar, vale, sí. A ver dónde lo podemos encontrar. Bueno, tenemos aquí, si esta nos sirve en el caso de la francesa, bueno, gráfico a 5 años, ¿vale? Pues bueno, vemos que ha perdido estas zonas de soporte, ¿vale? Estas zonas aquí en niveles de 2,29, ¿de acuerdo? 2,29, 2,37, pierde esas zonas de soporte, bueno, pues extiende la caída, al menos podría llegar a ese 1,93, ¿vale? Aún podría caer algo más, hablamos de 7 céntimos, un 3,5%, a buscar acomodo en estos niveles, pero el acomodo más importante sería niveles de 1,50, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos dos picos y ese 1,50 sería el más importante. De todas formas, estas compañías, ya sabéis,
muy sujetas al rumor, ¿vale? Muy sujetas al nuevo medicamento, a la nueva autorización, por lo tanto, muy volátiles, muy volátiles. El análisis técnico con ellas no suele funcionar de manera correcta por eso, porque tenemos movimientos de este calibre, caídas de este calibre y están muy sujetas. Pero, lo dicho, ahora mismo potencial caída 1,93 y debajo de allí ya la zona de 1,50, ¿vale? En el caso de Farmamar. Me despido ya, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana en el Morning Meeting y si no ya, pues bueno, pues el jueves o si no al lunes siguiente en el IBEX 35 minutos, ¿de acuerdo? Ha sido un placer estar con vosotros y nada, y quedo a la espera de sugerencias y dudas que podéis tener, ¿vale? Un saludo para todos y mucha suerte.